te dice, y como muchos de ustedes saben y han escuchado, que el deseo es sufrimiento. Y eso es algo claro que no precisa mayor argumento. Es obvio. El deseo es sufrimiento porque cuando no tengo algo, lo deseo. Y al no tenerlo, sufro. Ya sea comida, un auto, una casa, una persona, posición, fama, dinero, belleza, etc. Conocimiento. Al no tenerlo, el hecho de no tenerlo es una fuente o una razón de sufrimiento. Asimismo, el hecho de obtener aquello que deseo, posición, fama, dinero, una persona en pareja muy bella, etc., conlleva un esfuerzo por mantenerlo, debido a que el mundo relativo en el cual nos movemos es un mundo temporal, pasajero. Tan pasajero. Vehinusmin yatahadehe gaumaram yauvanam yara, dice el Bhagavad Gita. Muy temporal. Entonces, incluso si obtienes aquello que deseas, sufres, porque te debes esforzar mucho para mantenerlo. Lo que empieza termina, lo que viene se va, lo que comienza finaliza. Entonces debes de esforzarte mucho para mantenerlo. Y nace el temor a perderlo. Y evidentemente, si lo pierdes, sufres. Entonces, hay sufrimiento, el deseo se manifiesta como sufrimiento antes de satisfacerlo, cuando obtienes el objeto de tu deseo, y si lo pierdes, antes, durante y después. Sufrimiento, dolor, miseria. Y entonces, son mucha la gente religiosa, incluso dentro del hinduismo, que piensa, bueno, entonces lo apropiado es reprimir el deseo, controlar el deseo, para que no exista un deseo. El fin del deseo, la muerte del deseo, es la dicha. Y entonces vemos, lo cual es cierto, la muerte del deseo es la dicha, pero ellos piensan que reprimiéndolo, controlando mis deseos, hay un deseo, pero yo no permito que éste se exprese. Creen que esa será la manera adecuada o apropiada para obtener la dicha. Sin embargo, si lo vemos, si observamos, no que pensamos acerca de ello, sino que lo observamos. La religión Sanatana Dharma, el hinduismo, en su base, en su fuente, tiene lo que nosotros, a los sabios védicos, los llamamos rishis, veedores, es decir, el rishi fue alguien que no fue un pensador, no fue un filósofo, sino que fueron veedores, vieron algo,
no pensaron acerca de algo, sino que vieron algo. Es como otro instrumento, es como otro medio, ver. Entonces, lo que yo pido es que veamos en nosotros el deseo. ¿Qué es el deseo? Sanatana Dharma nos dirá que existe un proceso, jnana o conocimiento, que da nacimiento a icha o deseo, desde el cual proviene kriya o acción. Jnana, icha, kriya, conocimiento, deseo, acción. Pero es importante no solo dejarlo en un nivel verbal, no solo en palabras, sino que verlo, cómo esto se produce. Estoy frente a un objeto, a una situación, $1.000.000, un auto, una torta, un sándwich, algo, y lo veo. ¿Cómo comprendo que eso es un auto? Porque voy a mi memoria y veo mis experiencias del pasado, que yo ya comí miles de queques, o vi, o me senté en autos, o eso está en mi memoria, lo reconozco. Voy a lo que fue. Y de allí proyecto un futuro, donde proyecto ese pasado, un mañana en el cual me veo a mí con ese helado, disfrutando eso. Me veo a mí mismo en ese auto, me veo a mí mismo con esa persona, etc. Y allí nace el deseo. Ese es el momento en el cual icha nace. Icha nace desde el conocimiento, desde la mente, desde el pensamiento, desde el pasado, desde lo conocido, nace el deseo. Y de allí viene la acción. O sea, acciones motivadas por deseos. Lo adquiero, lo compro, me esfuerzo por obtenerlo. El miedo, el mismo proceso, ¿no? Veo algo, voy a mi memoria, a mi almacén de experiencias, a mi bodega de experiencias, y encuentro que esto, ¿no? Esto es lo que llamamos samskaras, pero no quiero ir a las palabras sánscritas especialmente para no confundir a gente que es principiante en esto. Entonces ponemos el hinduismo, es posible ponerlo de tal manera que sea claro para quien no está habituado a los términos sánscritos. Entonces no importa ahora, samskaras, vritis, dejemos. Veo aquello, voy a mi almacén, a mi bodega de experiencias, y eso me ocurrió. Veo aquello, voy a mi almacén, a mi bodega de experiencias, y eso me ocurrió. Pero aquello me causó sufrimiento. Proyecto ese pasado en un mañana, en un futuro, en un siguiente momento, y si eso me ocurre a mí, voy a sufrir, y entonces el miedo a sufrir un daño psicológico, emocional,
físico o el temor. Pero si prestamos atención, para que ambos existan, para que surjan sentimientos, o no sentimientos, para que surja el miedo, para que surja el deseo, y esto hay que verlo. Ahora estamos viendo, no estamos pensando acerca de esto, sino que tratar de verlo en nosotros mismos. Nos daremos cuenta de que es absolutamente necesario que para que estos existan, exista tiempo. No tiempo del reloj ni del calendario, no tiempo histórico, sino que no el tiempo cronológico, sino que un tiempo interno, un tiempo, llamémosle psicológico, un tiempo interno. ¿A qué le llamamos tiempo interno? No me refiero a horas y días y años, sino a lo que fue y a lo que puede ser, a lo que es en relación a lo que fue y a lo que debería ser o podría ser, puede que sea, y si es, y si no es. Es un tiempo interno, psicológico, y esto hay que verlo, es interno. Para que exista el deseo, para que exista el miedo, es absolutamente necesario este tiempo. Sin este tiempo, el deseo no puede existir. Entonces, esto nos puede mostrar y desnudar lo fútil, lo absolutamente lo equivocada de aquella actitud que dice reprimo el deseo, controlo los deseos, para terminar con el deseo. Es decir, cuando me encuentro frente a algo y voy al pasado y aparece mi deseo o mi miedo, simplemente controlo la acción. Pero eso no termina el problema. ¿Por qué no termina el problema? Porque si hay conocimiento, hay pensamiento, voy a la memoria. Cuando estoy frente a esa torta, o esa posición, o la fama, y me imagino, lo proyecto en un futuro y me imagino disfrutando de la fama, disfrutando de aquel dinero, pero lo único que hago es reprimir la acción, el hecho de hacerlo. Lo estoy haciendo por un deseo a dejar de desear. ¿Han visto esos grifos que tienen los bomberos en la calle para que salga agua? Imagínense en que el grifo no se abre, pero se acumula más agua y más agua, y la presión del agua aumenta. Es decir, deseo, no desear. Entonces hay otro deseo. Pero entonces comprendo que hay más deseo. Entonces ahora deseo, no desear, desear, deseos. Y lo que va a ocurrir es que tarde o temprano eso va a explotar. Y no siempre de manera sana. Ese es el sendero del control. Sin comprensión, sin ver. Pero si observamos y vemos en nosotros cómo actúa el deseo, veremos que el deseo para existir precisa obligatoriamente tiempo. Un pasado,
experiencias proyectadas en un futuro para que nazca el deseo y el miedo. Ahora, decimos que el deseo es sufrimiento, es dolor, y explicamos el concepto básico. Ese es un concepto básico de que el sufrimiento crea dolor antes de desear, cuando obtenemos lo deseado y si lo perdemos. Crea dolor porque crea esclavitud, dependencia, adicción a lo obtenido. Pero el daño más grande, y hoy día estamos hablando o viendo el deseo, mirándolo desde el punto de vista del tiempo. La miseria, el dolor más grande que causa el deseo es que hacemos un cambio total y absolutamente, es decir, cambio la realidad, el mundo de los hechos, de lo que es, de lo que soy, por lo que podría ser, o por lo que deseo ser, o lo que debiera ser, o cómo me gustaría que fuera. Es decir, si nos damos cuenta, estoy cambiando mi realidad por una ilusión, lo que es por un sueño. Y es preferible un simple vaso de agua en la realidad para apagar mi sed que cientos de jugos de damascos y de jugos de frutilla y de jugos de lo que sea y de leche con plátano en un sueño. Nada de lo que sueñes, incluso aunque sea Dios o la iluminación, puede ayudarte ni un milímetro. Es preferible algo muy simple, pero en la realidad. Y esa es la gran miseria. Es ignorar la realidad, ignorar este momento. Por una fantasía. Porque el pasado y el futuro son fantasías, no existen. No poseen una realidad. Lo único que es real es este momento, el presente, es todo lo que existe. Nuestra vida no son 30 años, no existen. 40 años no existen. Ellos existen solo en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Son una idea. Lo que existe de tu vida como una realidad, como un hecho, es solo este momento. Y si dijimos que deseo y miedo pueden existir solo en el tiempo, ellos no pueden existir en el presente, porque el presente no es tiempo. Hay gente que piensa que existe pasado, presente y futuro. No, solo el pasado es tiempo. El futuro es pasado. El futuro psicológico, como esperanzas, expectativas, es tan solo una proyección de lo conocido, del pasado, ordenada de una manera que sea beneficiosa. Es pasado. Y el ahora no existe. Esa es la razón por la cual Krishna le dice a Arjuna: Natu evaham jattunasam natvam nimijanadipaha nachayvana bhavishyama sarve vayama tahapara. Krishna dice: nunca hubo un tiempo en el cual yo, ni tú, ni estos reyes existieran, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. O sea, fuimos, yo, tú, separados. Estamos aquí, yo, tú, ellos, en un pasado. Y estaremos, yo, tú y ellos, en un futuro. Pero no menciona un presente.
Porque no hay lo que decir. En el ahora no hay lo que decir. No hay pasado, no hay futuro. Y en el presente no hay mente, no hay pensamiento, no hay ñana. No hay tú ni yo. En este momento. Si entras profundo en este momento. Si no vives una vida de acumular momentos y hacer horas y días y meses y años, sino que vives hacia lo profundo, en este momento. El otro desaparece porque desaparece esta plataforma sujeto-objeto. Porque la plataforma sujeto-objeto existe solo en el pensamiento, con un pensador que piensa los pensamientos. Entonces, en el ahora, no es que logres controlar los deseos, sino que estos no pueden existir. Así como una flor no puede crecer en una piedra, no tiene, sin tiempo no hay posibilidad de deseo, no hay posibilidad de miedo. Si de pronto alguien se acerca, ¿no? Lo decía antes, y te da un palo en la cabeza, ¡pah! Lo recibes, pero no hay miedo. Puede que tengas miedo del palo que viene, pero no del palo que recibiste. Porque no hay que temer, ya lo estoy recibiendo. No. Pero si alguien te dice mañana voy a venir a tu casa y te voy a dar un palo, hay miedo. ¿Qué hago? Llamo a la policía. ¿Qué puedo hacer? Ya, alguien que me ayude, que me defienda. Este es un loco, qué sé yo. Hay tiempo para tener miedo. Así como hay tiempo para desear algo. Proyecto ese palo, me veo con el palo en la cabeza y me veo con la cabeza todo en el hospital, qué sé yo, ¿no? O si yo le hago algo a él, me veo en un juicio, qué lío. Entonces temo. Tengo tiempo para temer, ¿me entiendes? Hay que tener tiempo para temer. Pero en el ahora no hay temor. Hay mucha gente que cree, el santo es muy valiente. Los santos, los maestros son valientes, no temen. No temen, pero no por valentía. No por valentía. Ni desean, no porque hayan controlado los deseos, sino porque se mueven en el ahora, en el presente. No existe el deseo, no existe el miedo. Entonces, todo se trata de él. Y el ahora produce una sublimación. No es que destruya el deseo. No es que lo destruya. No puede crecer el deseo y el miedo en el ahora, pero es una clase de sublimación. Porque solo entonces, situado en el ahora y mirando, te das cuenta que corres tras cosas, objetos, dinero, situaciones como fama, poder, posición, gente, personas, pero lo que realmente deseas no son coleccionar muchos papelitos de color verde que tengan ahí el retrato de quién. ¿De quién tiene el retrato de estos? Los dólares de George Washington, quizás, no sé, Thomas Jefferson, alguien ahí tienen. En cada país, ¿no? En Chile tienen a Arturo Prat, y así. ¿No? En India, Mahatma Gandhi en las rupias. No es que alguien quiera coleccionar papelitos con las fotos no es un retrato de alguien, no es eso lo que buscas. Cuando deseas fama, no es que tú estés deseoso de mucha gente golpeándose las palmas de las manos enfrente tuyo. No es eso lo que buscamos. No es que buscamos el objeto. Si empezamos a analizar todo lo que corremos y buscamos, ¿no? Sujetar un palo con un pedazo de trapo colorido en las manos, siendo el primero en el puesto en la clase, no es eso lo que buscas. Hay palos por todas partes y trapos que puedes poner en tu casa y pararte si quieres 1 hora diaria con el trapo y ser feliz. No es eso lo que buscas. Cuando el deseo busca un nuevo auto más amplio, con más posibilidades, una casa más amplia, no,
más libertad, menos limitación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos buscando es expandirnos. Menos limitación, menos limitación. Expandirnos como sentimos en lo profundo de nosotros que un estado ilimitado. Existir ilimitadamente, saber ilimitadamente, disfrutar, amar ilimitadamente. Buscamos la expansión de nuestra conciencia y no objetitos y papelitos y gente y situaciones y gente que sienta algo por mí, gente que me mire. No es eso lo que buscamos. Y lo comprobamos porque si lo obtenemos o quien lo ha obtenido no es feliz con eso. No es feliz con eso. Si no, no se suicidaría la gente con dinero. Si no, no se suicidaría la gente famosa. Y a veces son los que más se suicidan. Porque por lo menos quien no ha llegado allí tiene la esperanza. Está todavía proyectando ese pasado y dice, oh, pero cuando lo consiga voy a ser feliz. El que llegó ya no le quedó futuro, ya está más allá de la esperanza, entonces no le queda más que tirarse por el... Esta semana se tiró alguien del Empire Building, ¿sabes? Del piso 80 y tanto. Se tiró, lo escribí ayer. O sea, ya no queda nada. Entonces, yo puedo desear solo cosas que no tengo. Sería estúpido que yo deseara ser chileno. Soy chileno. Sería estúpido que yo deseara ser Sanyas o poseer una ropa naranja, etcétera. No es lógico, ¿no? Que yo deseara barba, yo deseo barba, pero no puedes desear algo que tienes o desear lo que eres. Deseas siempre lo que no eres. Imaginas un estado en el cual no estoy. Te imaginas poseyendo algo que no posees. El ahora te lleva a ese lugar donde te das cuenta que lo que deseas ya lo eres. Que lo que quieres, donde quieres estar, ya estás. Y esa es la sublimación del deseo. Eres conciencia ilimitada, eres un océano de conciencia sin límites, amplia. Aham Brahmasmi, eres Brahman, eres eso. Y por eso yo los invito a ahora. El ahora es esa invitación, te está invitando constantemente, el presente. No luchar contra el deseo, el miedo, no reprimirlo, sino la dirección es otra. Aceptar esta invitación de la hora que te está esperando. Cada momento es una invitación a escuchar estas palabras y prestar atención a aquel espacio donde estas palabras llegan, ¿no? Prestar atención a esta presencia de lo que eres, donde todo lo que ocurre, donde todo lo que ocurre pasa, este espacio infinito de la conciencia. ¿Qué es lo que realmente eres? Un espacio infinito, atemporal. Es el ahora. Y solo allí encuentras la paz, donde no hay deseo, no hay ayer ni mañana, solo un presente eterno. Y no hay miedo.